noches. Esto acaba de comenzar Íntimamente Plus y lo vamos a estar acompañando pues hasta las 9 de la noche. Yo estoy súper feliz porque la invitada de esta noche yo la admiro y muchísimo. ¿Quieren saber de quién se trata? Vamos a ver. Esta noche me quito el sombrero para recibir a una mujer que enaltece la música de nuestro país. Su voz ha sobrepasado las fronteras, dejando el alma en el escenario, porque no solo canta, sino que también baila y contrapuntea. Fue bautizada por la Soy Solita del Llano y años después, Don Simón Díaz la consagró como la Flor de Zaraza. Tiene 15 producciones discográficas y 5 discos de éxitos que han salido al mercado y calado muy bien en el público. Ojos color de los pozos, La Flor de Zaraza, Solo tú tienes derecho, un orgullo ser mujer, Ojos de candela en marzo, ¿De qué tamaño me quieres? Y muchísimos temas más, como también producción discográfica, Sigo siendo Rumi Olivo, con la cual participó en el Grammy Latino en el renglón Álbum Folclórico. Bueno, mi gente bella, y ahora sí, sin más preámbulos, quiero que le brindemos un fuerte aplauso a todos los que estamos aquí en el estudio, a mi queridísima Rumi Olivo, ¿vale? Que además está bella. Gracias. Este vestido te queda divino, hermana, qué hermosa. Gracias, mi amor. Estás, qué gustazo, chica. Igual, Adelante. mi amor. Muchas gracias. Estás muy bella, pues como siempre. Al Gracias. fin te tengo en el programa. Yo sé que tú tienes una agenda muy complicada, porque quieres estar en todo. Quieres cantar, bailar, ser mamá, ser abuela, ser esposa, te toca hacer de todo, pero todo lo estás haciendo muy bien. Bueno, gracias a Dios. Lo has hecho muy bien. Sí, señor. A lo largo de tantos años. Pero bueno, vamos a adentrarnos en toda esa carrera. Vamos a ir a la infancia, un poco de Rumi Olivo. Una infancia pues que vino muy acompañada siempre de la música, de buenos valores, como siempre lo comentas, que fue pues la principal base que te dejó mamá y papá. Que es lo más importante. Que es lo más importante. Una base que es la que determina quién es cada quien a través del tiempo. Y de verdad que estoy muy feliz de haber nacido en el campo y de que mis padres me dieran el amor que me dieron, todo lo que aprendí y cómo empecé a ver la vida desde allí de la manera tan natural que si me dieran la oportunidad de volver a nacer, lo haría allí, en el campo y con esos padres que Dios me dio. Si te hablo de doña Gregoria y don Eustaquio, ¿cuáles son las primeras imágenes que se te vienen pues, de cuando tenías 5, 6, 7 años? Bueno, mira, una infancia muy libre, muy linda, porque de acuerdo al ambiente donde me desenvolví, que era el campo, aprendí a apreciar la lluvia, la naturaleza, a los pájaros, a las aves, a los animales. Aprendí a ver la vida con más practicidad quizás que otras personas que no lo vivieron, y a valorar cada detalle de la brisa, de la lluvia, de un árbol, de un día determinado de la vida, que era una celebración por cualquier cosa, y sobre todo el amor de padres, de un hogar unido, que allí, claro, uno no sabía porque se amoldó ese ambiente, pero no teníamos más que un panal de miel de abejas, que lo que se producía en el campo, y para nosotros eso era una maravilla, pues era un regalo. Los regalos eran un nidal de un pájaro, de un arrendajo que tenía unos pichones para que tú los criaras, una muñequita una mazorca de maíz espigando que suelta el pelo hacia atrás y parece una muñeca, tantas cosas naturales, pero que son algo muy hermoso, que te ayuda a curtirte en la vida y a ver la vida de manera tan natural que cuando vas a otras realidades, lo que aprendiste allí de manera natural te sirve para sopesar y para contrarrestar muchas otras cosas que se te pueden presentar en la vida. Un consejo que siempre te he dado y recuerdas porque te lo decía seguido don Eustaquio, tu padre. Mira, tantas cosas, sobre todo el respeto por las personas. A los mayores se les respeta. Antes un muchacho no podía inmiscuirse en una conversación de los mayores, pedía permiso y se guardaba silencio. A veces por las mismas dinámicas de la vida, los muchachos ahora uno está conversando y se meten y uno no haya como... Antes con una pelada de ojos un muchacho se retraía y retrocedía si no le daban el permiso para que hablara. Y se inculcó mucho el respeto hacia los mayores, hacia las personas mayores. Claro, hoy día
la dinámica, los psicólogos te dicen que a los muchachos hay que tratarlos de una u otra manera, pero a veces un chaparrazo a tiempo, como decían mis padres, hace que la gente se forme con respeto y aprenda a valorar cada cosa que le da la vida. Tú te formaste muy bien, gracias a lo mejor a algún chaparrazo que dio papá y mamá. Para que tú veas que a mí no me pegaron, mi papá me dio fue mucho amor, yo fui muy consentida por mi padre, nunca me pegó ni me tocó. Mi mamá sí fue más rígida, pero yo observaba cómo era el desenvolvimiento de los niños del campo, incluso mis hermanos, y con esa misma forma de dar cariño, sin que te tuvieran que pegar, pero con el ejemplo. Estiraban y recogían. Ajá, y con solamente decirte unas palabras, tú aprendías y te comportabas. Mire, ¿y esa sangre artística? Esa sangre artística yo creo que viene de la misma formación biológica, de la genética, porque a mi papá biológico le gustaba la música y dicen que tuve familiares músicos. Sin embargo, de mi padre de crianza, que fue Eustaquio Ramírez, mi padre que adoré, aprendí a tener el amor por el campo, por la naturaleza. Aprendí a improvisar quizás porque yo lo escuchaba a él con un cuatro cantando y él iba creando a través de lo que iba diciendo. No tenía una gran voz, pero tenía una gran creatividad en lo que hacía. Y no fue tanto quizás la sangre, sino la motivación en la misma casa. Lo que veíamos en la casa era la música, lo que escuchábamos era la música, la fiesta, y eso se fue incrustando en la sangre y en nuestra propia formación. ¿Qué pasó con tu padre biológico? ¿Qué hizo por ti? ¿Qué hizo por mí? Quizás dejarme en mis genes y en mi historia física parte de la herencia de lo que soy como persona. ¿Nunca tuviste contacto con él? ¿Nunca te buscó? Sí, lo conocí, sabía quién era, pero para nada me hizo falta porque con todo el amor que me dio mi padre ya fue suficiente, con todo el amor que volcó mi padre cuando quien me crió. Yo era sus ojos, su primera hija, y él volcó todo ese amor de padre en mí y de verdad que fue un gran padre, un gran hombre. ¿En qué momento se da cuenta Rumi que la música es lo que le va a envolver el resto de su vida? Desde niña me gustó el canto. Yo una vez en segundo grado participé en el patio del colegio de mi escuela en un acto cultural y se me fueron los gallos y me pitaron los muchachos, pero sin embargo, cuando llegué a la Victoria Estado Aragua, que me invitaron a cantar en un grupo de Aguinaldo y pude hacerlo, allí pude analizar qué podía cantar y de allí, bueno, empecé a participar en las voces liceístas y empecé a ir con mi papá también a un programa de radio. Eso fue antes de ir a las voces liceístas. En la escuela canté. Okay. Cuando llegué a la Victoria a vivir, incursioné en un grupo de Aguinaldo. Pero después me hice asidua con mi papá a ver los artistas que iban a un programa de radio en vivo, que fue el del poeta Tomás Torres Molina, quien fue el que me colocó el seudónimo de la Soy Solita del Llano. Y entonces allí me invitaron a cantar. Me hice tan asidua que yo iba a ver a los artistas que iban de invitados todos los domingos que te quedaste a una trabajando. emisora local que me invitaron y tú canta, y canté una canción de Reinaldo Armas y de allí me di cuenta que podía cantar y como que Dios me puso en el camino las personas idóneas que me iban a ayudar a escalar el peldaño en la música en sus determinados momentos. Y allí con el poeta Tomás Torres Molina, mi padrino artístico, a quien le agradezco mucho esa oportunidad, lo conocí a Juan R. Martínez, a Julián Piñero Vegas, que después se convirtió en el arpista, que me ayudó a buscar los tonos de las canciones, a aprenderme las canciones, y él tenía un club en La Victoria, y empecé a cantar en ese club de La Victoria. ¿Qué edad tenías para ese entonces? Mira, yo comencé a cantar como a los 14, 15 años, a los 15 años. ¿Y crees que ese era el sueño de tu mamá, de tu papá, que te dedicaras a la música? No. ¿O tenían otro sueño para ti? No sé, ellos nunca me dijeron quiero que seas esto, quiero que seas lo otro. Siempre respetaron lo que yo quisiera hacer, siempre y cuando lo hiciera en buena lid y lo hiciera de la mejor manera. Que así lo hiciste. Yo creo que
a ellos les sorprendió tanto como a mí el hecho de que yo pudiera cantar y que yo me motivara a cantar. Eso sí, una vez que mi papá se dio cuenta que yo estaba cantando y que me estaban llevando a los festivales de la voz liceísta, que podía ir a un San Agustín de Oro en Valencia, en Guacara, a participar, que empezaban a contratarme como artista, como cantante para algunos sitios que empresas privadas hacían sus fiestas en La Victoria, donde me crié, y en ese momento era muy pujante las zonas industriales y había muchas empresas y yo me hice un nombre en esa zona, ¿verdad?, de La Victoria, y era la Soy Solita del Llano. Y una vez que mi padre se dio cuenta pues que yo tenía que salir y yo tenía 16, 15, 16 años, él tenía que acompañarme para todas partes. Me acompañaba y era mi representante, pues. Cuando se dio cuenta que estaba siendo reconocida e importante. Mi invitada esta noche es la gran Rumi Olivo. Nos vamos a una pausa comercial, mi Venezuela, pero ya enseguida volvemos con mucho más de Íntimamente Plus, mucho que contar y escuchar esta noche. Aquí en Íntimamente Plus, mi Venezuela, mi invitada esta noche para los que se reincorporan, pues mi querida Rumi Olivo. Ya estábamos divagando un poquito acerca de esa infancia, de esos inicios maravillosos en la música, en ese gran sueño pues que siempre tuvo. Y ahorita le preguntaba cuando estábamos en una pausa de cuándo se hizo realidad este sueño, pero ya de manera profesional. Me contabas que ya estabas empezando a cantar para una radio local, donde pues traían a muchísimos invitados de música folclórica, que era lo que siempre te apasionó. Pero hay como, para hacer un break aquí, tu primer disco tuvo que ver con la música bailable, con el merengue, con un género que a lo mejor no estamos muy acostumbrados para asociar, aunque la música es global. Okay, sí, yo mira, creo que el que cante una cosa puede cantar otra. Así es, universal. Pero totalmente. Pero a ti te hemos visto pues en la música criolla, ahí te has desarrollado y el mundo te conoce así. Cuéntame de ese primer disco y por qué música bailable. Bueno, mira, cuando salgo de bachillerato, Doris Salas me invita a participar ella tenía una orquesta en Valencia y el maestro Héctor Chispurtado era el pianista y director de esa orquesta. Y él toca arpa. Me invitan a cantar a la orquesta para hacer un show de música llanera a mitad de los shows de la orquesta. Pero bueno, en vista de que yo comencé a hacer eso, el maestro tocaba el arpa, la conguera del grupo, que era una orquesta más que todo de mujeres, la propia de Valencia, y Consuelo Gómez tocaba el cuatro, el hijo de Doris Salas, Roy, tocaba la batería, y no recuerdo en este momento quién tocaba las maracas. Tocaba las maracas Roy, el que era baterista, y el bajo, por supuesto, el bajista de la orquesta. De allí empecé a hacer hacíamos un set de música llanera, pero empecé a aprenderme todas las canciones de Doris, le hacía los coros, y en un momento que Doris está grabando su disco, por supuesto, me invitan a hacer los coros a la orquesta. Después, un día recuerdo que Doris se enfermó, y fuimos a cumplir con unos contratos en Guárico, por cierto, en mi estado natal, y recuerdo que esa noche yo canté, le canté todos los temas a la orquesta que eran de Doris, que los tuve que cantar porque ya estaba enferma. Después pasa el tiempo y grabo una primera producción, grabo con Doris, ya me voy de Doris Salas y me invita a participar en su grupo bailable el maestro Nelson Aliso, que tocaba aquí en Caracas en un sitio nocturno, siempre era fijo allí, y la cantante que tenían se les había ido para Colombia. Ya el maestro Héctor Hurtado, que es el padre de mis hijos mayores, o de mis hijos, estaba de director de Villos Caracas Boy, de la orquesta, pianista de Villos Caracas Boy, y Nelson le dice, caramba, necesito que Rumi se venga y me haga la suplencia a la cantante que se fue para Colombia, y comienzo yo a cantar por un tiempo música bailable. Yo cantaba en la orquesta, en el grupo de Nelson, cantaba romántico, cantaba
bailable, tocaba la pandereta, tocaba el güiro, porque era como un combo que se hacía todas las noches de martes a domingo, música bailable para la gente y música mexicana. Era muy sabrosa la fiesta allí. Ahí empecé yo a desarrollar eso que había aprendido con Doris Salas, lo aprendí a desarrollar más y a desenvolverlo más con Nelson Aliso. Ya yo venía de cantar mi música llanera, de ganar mis festivales como La Panoja de Oro, que lo gané en el año 81, en primer lugar Nobel Recio en Valle de la Pascua. Y quizá fue esa añoranza de mi pueblo, de mi música, en ese break que hice yo, en ese espacio de cantar con esta orquesta. Nelson Aliso es pianista, arreglista, tiene un teclado, era de última generación en ese momento, que tenía una arpa electrónica. Nelson, donde viene de allá de Trujillo, aprendió a tocar el arpa y él traía eso y montaba canciones y me decía, ¿en qué ritmo cantas tú quirpa? Y yo le decía, en re mayor. Y empezaba Nelson a tocar una quirpa. Entonces, pero como yo empezaba a cantar y él a tocar y se emocionaba y tocaba y yo cantaba, entonces había un momento que se me terminaban las letras de la quirpa original y yo empezaba a improvisar. Y les confieso que cantando música bailable con un teclado fue que yo aprendí a desarrollar la improvisación. ¿Saben por qué? Porque yo empezaba a hablar de lo que me hacía falta, de lo que yo añoraba, que era mi tierra, que era mi pueblo, que era mi campo, que era mi llano, que era mi música. Que va muy de la mano con lo que son estos grandes temas de la música llanera. Ajá, entonces recuerdo como anécdota que una vez llegó Adilia Castillo, que en paz descanse, la novia del llano. Imagínense, para una cantante de música llanera, ver a Adilia Castillo era un honor, era un orgullo. Y que ella llegó de un acto, venía de un evento y ella llegó al sitio, al Parte centro de esas nocturno. referencias musicales que tú Lo tenías. puedo decir porque eso ya no existe, las trompetas de México, se llamaban así ese negocio. Entonces ella me dijo, vamos a contrapuntear. Y yo le dije, bueno, vamos pues. Entonces ella empezó a cantar una quirpa, que era lo que Nelson más o menos se sabía, y sabía en qué tono yo la cantaba. Una quirpa que ella grabó, que ella había grabado y yo la cantaba también. Entonces ella empezó a cantar su quirpa y yo empecé a echar verso porque no tenía más nada. Ya la quirpa ella la había cantado su quirpa, pues. Y después llegó un paisano de Guárico, de esos paisanos de uno que son así, tú sabes, sobrados, y me dijo, tú cantas música llanera. Él no sabía que yo era llanera, que yo era de Zaraza, que yo era campesina también tan criolla como él. Que me vio cantando música llanera y quizá quiso lucirse con alguna novia que cargaba. Y me dijo, ¿tú cantas música llanera? Yo le dije, sí, yo también canto música. Ah, bueno, vamos a contrapuntear, me dijo. Y entonces yo le dije, bueno, venga pues, arranque, le dije al compadre Nelson, porque después se hizo mi compadre Nelson Aliso. Y empezamos a contrapuntear y me defendí. Y así fue como empecé yo a desarrollar la improvisación y por ende el contrapunteo, el verso. Esa añoranza, estar allí con otro estilo de música, me hizo añorar mi tierra, mi campo y hablar sobre eso. Y de allí, pues, ¿cuánto tiempo pasó para ya decidir, mira, dejar a lo mejor a un lado eso que estabas haciendo en ese momento con otras personas, con otros grandes músicos de música bailable? Y cuando decidiste, bueno, ya ahora sí, ya yo lanzo como solista. No, ya. mira, en ese momento, eso era como que una suplencia, era un tiempo determinado. Pero de hecho, vino también la grabación de una producción de Nelson Aliso, no llegaba la cantante, lo estaba haciendo con sonográfica. La suerte te ha acompañado. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Gracias a Dios, y así ha sido todo en la vida. Gracias a Dios por eso. Y recuerdo que Nelson me dijo, mira, tengo que grabar este disco, esta mujer no ha llegado, aprendete estas canciones. Entonces, Sí, era sí, música sí. romántica en merengue. Te necesito para hablar. No sé si tú recuerdas esa canción de A Antonieta. ver, pero no importa, nos puedes recordar a muchos un poquito. Claro, verte de cualquier manera, como un día domingo. Yo la grabé con Nelson Aliso, como en un día domingo. Todas esas canciones que en ese momento eran a dúo, las canciones de Karina, romántica en merengue. Luna, dime tú si él ya me quiere, etcétera. Pero Entonces, qué maravilla escucharte así. Sonográfica, llegó Sonográfica en ese momento, uno de los sellos disqueros de Radio Caracas Televisión, más fuerte, y lanzó mini mezclas tropicalísimas, Nelson y Rumi. Entonces yo salía, tú sabes, cantando música bailable con Nelson Aliso, y esa producción está por allí.
¿Y la música llanera, ese primer disco de música llanera? Entonces después, bueno, vino mi hijo mayor, salí embarazada, hice un break yo también, me fui a atender mi embarazo y cuando tuve mi hijo, a Miguel Ángel, mi hijo mayor, fue cuando empecé a preparar ya la producción de mi primera producción musical con los arreglos, la producción, la orientación del maestro Héctor Chis Hurtado y del disco ¿Pa' qué te voy a querer? Que fue mi primera producción musical de música llanera. ¿Tenías qué edad para ese entonces, más o menos? Yo no recuerdo, tendría como 20, no, tenía como 22 años tendría yo. ¿Siempre fue también tu sueño hacer familia? Claro, a mí siempre me ha gustado vivir en familia, en pareja y hacer familia. Y tuve mis 2 hijos, de los cuales me siento muy orgullosa, porque fue lo que yo vi, mi familia, mi hogar, mis padres. Somos una gran familia, muy numerosa. Somos muchos hermanos y muy unidos. Ya me va a contar más adelante, Rumi, cómo son esas pachangas navideñas en su casa con tanta familia y tanto amor. Vamos a una pausa y ya enseguida volvemos con más. Hoy en un recorrido maravilloso por la vida y hermosa obra de mi querida Rumi Olivo, y que por cierto estábamos hablando de un libro que ya más adelante me vas a contar, un libro biográfico, y que esperemos que sean unos 3 o 4 tomos. Amén, Dios quiera. En nombre de Dios y la Virgencita. Mira, hablábamos en el bloque anterior, pues, de esos inicios ya, pues, en la música folclórica, que es lo que ha estado en tus venas desde que tenías, pues corta edad. Y te preguntaba también por Reinaldo Armas, que siempre ha sido como referencia para todos estos grandes cantantes de la música llanera. Para ti, ¿qué significaba Reinaldo Armas? Que ya pues me adelantaba un poquito y me decía pues que lo conocías Claro. de hace varios años. Reinaldo, como todo guariqueño, paisano, saraceño, de Santa María, pero que se crió en Zaraza. Reinaldo Armas es como mi familia. Realmente no tenemos la misma sangre, pero hay una gran relación de afinidad porque mi tío Luciano en Güeima, que yo desde niña le digo tío, es tío directo de Reinaldo, hermano de Modesta en Güeima, la mamá de Reinaldo. Pero también porque para nosotros Reinaldo, como artista guariqueño de esa zona, fue el primero que empecé yo a escuchar y que, como aparte de Carlos González y Royman Mesa, como un genuino representante de los zaraceños. Entonces, cuando empecé yo a oír la música y a aprenderla, era un orgullo escuchar como zaraceña y buscar en todas las radios de La Victoria, que mi papá ponía siempre la radio, buscar al artista que estaba sonando sus primeros temas, los primeros días de abril, Pesadilla entre las flores. Y de hecho, el primer tema que yo canté en radio le pertenece a Reinaldo Armas de sus primeras producciones, que se llama Amigos Míos, porque era lo que yo me sabía, todas las canciones de Reinaldo Armas. Entonces, ha sido como que un ejemplo de admiración y de orgullo para nosotros los guariqueños. Cuando yo grabo mi primera producción, que es ¿Pa' qué te voy a querer?, que la sacó la producción del maestro Héctor Chis Hurtado y Guantanamera Records, yo la llevo el material a Reinaldo y bueno, en ese momento él escuchó mi producción, yo se la llevé para que lo oyera. La segunda producción no sonó mucho, que la grabé también con Guantanamera Records, pero en Barinas ya empezó a darse el nombre de Rumi, a oírse, y ahí empecé yo de Barinas para toda Venezuela a sonar con el tema ¿Pa' qué te voy a querer? Sonó muchísimo, qué desastre, qué locura. Y ya en la segunda producción voy a tocarle puertas también, o me pusieron en contacto con el maestro Hugo Blanco, que en paz descanse. Entro con el maestro Hugo Blanco por un tiempo como de 6 meses, 8 meses a trabajar con él en su equipo, en su elenco que tenía de muchas muchachas, ya Marisa Marchena, Iris Gavidia, tenía Cristina Maica, Reina Lucero, toda esa cantidad de artistas que ya las tenía el maestro en su staff. Pero no, realmente allí no concretamos, y voy donde Reinaldo y me dice, búscate un material
le recopilo una cantidad de canciones y me dice, bueno, vamos a hacerte una producción, y me hizo un tema que se llama Lo sabroso de un guayabo. Fue la primera producción musical que me hizo Reinaldo, porque ya yo entro a formar parte de su staff musical. Él había tenido a Armando Martínez, a Cheo Hernández Prisco, a Rogelio Ortiz, al desaparecido, que en paz descanse, Sexagésimo. Y en ese momento, en ese interín, no tenía ningún artista con él que lo cargara de su mano. Y me invita a participar y me hace un disco que se llama Reinaldo Armas presenta a Rumi Olivo, Lo sabroso de un guayabo, en el año 91. Y empezamos a sonar con ese material inédito. La segunda producción que me hizo Reinaldo fue un disco de homenaje, donde está Ojos color de los pozos y Las ramas del guayabo, Sentimiento apureño, una cantidad de canciones muy hermosas. Ojos color de los pozos lo había hecho ya una producción que le había hecho María Teresa Chacín con la producción musical de Guillermo Jiménez Leal con bandola, y yo lo traje con arpa. Y gustó muchísimo Ojos color de los pozos, de Alberto Arbelo Torrealba. Después de allí, la tercera producción que me hace Reinaldo Armas es Imaginaciones. Es cuando entra al staff nuestro Teo Galíndez. Formamos un equipo e hicimos los dos una sola producción donde cantábamos una canción que pegó mucho que se llama Imaginaciones, de José Gregorio Kendo, y Declaración y Retruque del Cazador Novato. Después, la tercera producción fue la gran producción en el 97, 95 hicimos lo del Atardecer Llanero en el Poliedro de Caracas. Ya Venezuela conocía, Caramba. Venezuela entera conocía. Y Reinaldo me dio un aval a mí ante el pueblo venezolano, que eso tendré que agradecérselo siempre, porque incluso me presentaba antes que cantara él. Habían muchas estrellas del folclore venezolano y se le colaba a esta muchachita a bailar un joropo, a contrapuntear antes de que entrara Reinaldo, pero no era porque yo fuera más estrella que los otros, porque yo lo que estaba era dándome a conocer, sino que yo cantaba con el conjunto de Reinaldo, y cuando se montaba el conjunto de Reinaldo, véngase, mi Rumi, me daban la oportunidad de cantar 5 o 6 canciones, ya con el conjunto montado. Por supuesto, yo con una necesidad de darme a conocer, de reconocimiento, yo hacía lo que tuviera que hacer para lucirme en el escenario y quedar muy bien y hacer quedar muy bien a mi padrino. Y entonces le dejaba el público encendido a Reinaldo, que ya de por sí era una estrella, es una estrella que donde quiera la gente lo quiere muchísimo, y lo dejaba ese espectáculo y cantaba siempre antes que él. Y recorrí el país con Reinaldo Armas, Teo Galíndez, durante 11 años trabajamos juntos por toda Venezuela. No había escenario que no pisáramos. Mira, no pero había tu recorrido y tu reconocimiento musical, pues desde que decidiste comenzar con esto, no ha tenido como que tropiezos, a Dios gracias. Mira, todo en la vida tiene tropiezos. Es que tampoco ha sido fácil. Ya me vas a contar de eso, que no ha sido fácil. Y justamente una persona que debe saber si ha sido fácil o si ha sido difícil, porque se lo habrás contado todo, es este invitado. Así que vamos a ver este video. Bueno, es para mí un motivo de verdadero orgullo, placer y regocijo el poder hablar de una figura a quien respeto y admiro profundamente, como lo es Rumi Olivo. Rumi Olivo, a quien considero un pedazo de la venezolanidad más pura, en su esencia más pura esa venezolanidad, sobre todo la Venezuela que lucha, que crece, que trabaja, que produce. Todo eso es Rumi Olivo, un gran valor venezolano para con quien ahora mismo tengo un compromiso bien, pero muy importante debido a la responsabilidad que ella ha confiado en mí, como lo es el preparar un trabajo biográfico, un libro, el cual esperamos esté en su tiempo posible y que recogerá aspectos y rasgos que aluden no solamente a la vida personal de Rumi Olivo, sino también su vida profesional, con el objeto y el propósito de que dicho libro permita conocer aún más lo que falta por conocer de Rumi Olivo dentro y fuera de nuestra frontera, y también para que el mismo pueda ser disfrutado desde principio a fin, tanto como lo estamos disfrutando nosotros al escribir este libro que esperemos esté pronto sobre la vida de Rumi Olivo. Rumi, te quiero, te admiro profundamente. Éxito. Ay, ese gran invitado se trata del doctor Jesús Adolfo Salvi. Él pues no nada más es amigo, sino también el responsable de este libro, pues acerca de tu vida, que está muy próximo
a sacarse a la luz pública, pero no importa, podemos adelantar muchas cosas el día de hoy en este programa y dejamos una preguntita por allí al aire, pero bueno, yo creo que me cuentes un poquito de este amigo, de esta persona a quien le confiaste contarle tantas cosas. El doctor Jesús Salvi, como Jesús Colmenares, que han sido grandes amigos, grandes aliados. Él es un comunicador excelente, además es una gran persona y se dedicó pues a ayudarme a recopilar toda esa historia que yo he venido desarrollando y que le he venido contando, y aparte de los testimonios de la gente que me conoce, de la gente que me ha ayudado a través del tiempo, que me he encontrado en el camino, que como te dije, puso Dios en el camino para que en sus momentos determinados me ayudaran a escalar cada peldaño y llegar hasta donde soy, Rumi Olivo. Y le doy las gracias por eso. Bueno, y estamos preparando ese libro. Yo creo que muy pronto ya lo estamos, vamos a editarlo y vamos a imprimirlo para que se lo entreguemos pues a esa gente admiradora, a esos seguidores que hasta este momento conozcan a Rumi Olivo. Me imagino que me dará chance por lo menos para hacer 2 tomos más con el favor de Dios. Esperemos que después vas a venir para acá a mostrármelo. La vida tiene una gama de colores increíbles, a veces pues son rosas y a veces son un poco oscuros. De eso me vas a estar hablando en la próxima parte, justamente de esa pregunta que te hice hace unos minutos, acerca de esos tropiezos que en oportunidades uno puede tener en un medio tan difícil como es el medio artístico y tan competitivo. Vamos a una pausa y ya enseguida volvemos con más Venezuela. Definitivamente escuchando pues a esta gran mujer a quien admiro, a quien me habla pues muy apasionadamente de esa vida, de ese recorrido musical que ha tenido. Hablamos también o se comunicó con nosotros también el responsable de ese gran libro. ¿Para cuándo va a estar ese libro, Rumi? Mira, ojalá que sea antes de que finalice el año. Vamos, Jesús Adolfo. Dios quiera que sea pronto. Para que la gente, hay mucha gente esperando el libro, ya les he hablado de esa producción y bueno, me gustaría que la gente lo leyera, que conocieran un poco más a la Rumi humana, a la que no ha sido fácil, porque los comienzos nunca son fáciles, nada es fácil en la vida, pero lo que quisiera es dejar con ese libro un ejemplo de lucha, de perseverancia, de constancia y sobre todo de disciplina. Nada es fácil, en lo que usted en la vida se proponga siempre va a tener tropiezos, lo importante es que no se rinda, que porque se tropezó una vez, que lo aprendí de cuando me caía en la casa de mi mamá. Mi papá pegaba un grito sorprendido porque yo me caía y entonces mi mamá me decía, párese, sacúdese y párese. Y ya, y así es la vida, pues usted se tropieza, usted se cae, pero usted lo importante es que se vuelve a levantar y sigue adelante. Y además que todo te ha tocado de muy joven, pues llevar una carrera que te gustaba, pero también es una responsabilidad, pues con lo joven que eres, también adquiriste la responsabilidad de llevar una familia cuando apenas tenías 20, 22 años, ser mamá a los 22, 23 años. No, eso es nada. Eso es nada, eso es nada. ¿Qué pasó con ese primer matrimonio, Rumi? Bueno. ¿Cuánto tiempo duraste casada? 7 años y ya, y culminó hoy día el padre de mis hijos y yo somos grandes amigos. Es un excelente compositor y también me ha ayudado con la carrera como músico. Y bueno, seguir la vida, pero lo que te toca como persona, yo diría que yo te hablaría de mis comienzos desde muchachita, luchando con una familia, eso está en el libro, con mis padres para formar y crear una familia, eso fue duro. Y quizás Dios ya me lo tenía destinado cuando llegué al vientre de mi madre, nacer en el llano, que iba a ser cantante, porque así se dice que uno viene con todo el paquete. Pero ¿creías en algún momento que no tenías las herramientas para poder lograr todas esas cosas? Sí, no lo creía, yo lo veía que sí podía, lo que sí me puse fue a pensar de qué manera iba a ser distinta. Yo veía a Reina Lucero y a Cristina May, que yo decía, ¿qué tengo yo, qué puedo hacer yo para ser distinta a estas mujeres que están pegadas, ya estaban sonando, eran unas artistas reconocidas? Y ni siquiera fue por estrategia, porque caramba, había que ser muy calculador siendo tan chama, sino que yo me acostaba en un chinchorro y me decía, ¿qué puedo hacer yo diferente? Entonces, tú no querías arropar a nadie, tú querías hacer algo, destacarme, entregar un producto distinto. Entonces me di cuenta que yo podía contrapuntear, y eso no lo hacían Reina, ni Cristina, ni otras cantantes. Entonces, ¿qué significaba eso?
que dentro de las pocas que habían, como después Pocas mujeres lo contrapunteando. corroboré a través del tiempo con María Carrizales, que era la única mujer completa de portuguesa, mi amiga hoy día, a quien quiero mucho y aprecio. María Carrizales, entonces yo aprendí, empecé a desarrollar la improvisación, el contrapunto, y me di cuenta que yo lo podía hacer. Pero aparte de eso, que yo tenía que hacer algo distinto, porque ¿quién le iba a quitar a Reina Lucero un carrao como el que pegó, que eso se impuso y se catapultó en toda Venezuela? ¿O quién le iba a discutir a Cristina Maica su lugar siendo la vecina? O a Denis del Río con esa voz tan hermosa, esa voz dulce, a María Teresa, a Rosa Virginia Chacín, Tú estudiaste tu competencia. a Dilia Castillo, caramba, que resulta que pudo, por eso fue que después yo estudié publicidad y mercadeo, porque me doy cuenta que pude estudiar estrategia o analizar estrategias sin darme cuenta. Entonces, ¿qué pasó? Yo veía la forma en que bailaban en el estado Aragua el joropo, que se interpretaba con una arpa distinta a la del llano. Eso es algo distinto. Cuando yo grabé mi primer disco, ¿Para qué te voy a querer?, empecé a recorrer Apure, Barinas, Cojedes, Portuguesa, y empecé a darme cuenta que en Apure se baila distinto a Guárico. Y cuando fui al Oriente, empecé a darme cuenta que en Oriente se bailaba distinto el joropo. Y tomé esas herramientas para aprender a ver cómo se bailaba, y eso fue lo que logré en el 95, en el atardecer llanero que se hizo en el Poliedro, de cómo ya yo venía explicando, y ese fue el gran show, y eso fue lo que impactó y catapultó allí, o doy a reconocer a Rumi Olivo aún con mucha más fuerza, ese show de cómo se bailaba el joropo en las distintas regiones de Venezuela, que todavía sigue siendo un show mío y que la gente lo pide, porque siempre hay alguien que no me ha visto nunca. Entonces yo digo, levante la mano quien por primera vez está viendo el show de Rumi Olivo en vivo. Siempre hay alguien a quien explicarle que en Venezuela hay distintas formas de bailar joropo. Incluso Aldemaro Romero me llamó una vez para preguntarme, porque él estaba haciendo un libro, que yo no sé si lo terminó, pero hizo un libro y yo le expliqué las formas de cómo se bailaba el joropo, porque él ya me había visto en algunos actos, porque es muy amigo de Graterolacho, de Manuel Graterol Santander, de Simón Díaz, y coincidíamos en algunos eventos. Y entonces, bueno, yo le expliqué a él, en Oriente se baila distinto el joropo y se ejecuta con instrumentos distintos, el estribillo. En el joropo central se ejecuta con una arpa distinta a la llanera. Y en el llano apureño, barinés y portugueseño y cojedeño, se baila el joropo distinto a como se baila en el Guárico. Una mujer talentosa. Eso se convirtió en un show. Y eso fue lo que a la gente le encantó y le encanta. Y no puedo dejar de cantar ese ritmo y de explicar cómo se baila el joropo. Talentosa, disciplinada y que supiste manejar una estrategia increíble para poder lograr tu cometido, que era lo más importante. Ahora bien, ¿cómo es Rumi Olivo como mamá? ¿Cómo pudiste llevar esas dos tareas tan difíciles? Ser madre y ser una persona reconocida en el medio. Bueno, eso es una de las partes difíciles de la lucha y de la historia, porque ya cuando tú eres un artista y tienes unos hijos, yo le doy gracias a Dios que me dejó a mis padres maravillosos y que me ayudaron muchísimo. Bueno, yo tuve que sacar para adelante a mis hijos, criarlos y tener esa responsabilidad de compartir con ellos calidad de tiempo, porque siempre andaba trabajando, andaba viajando, pero bueno, ellos te lo podrán decir mejor que yo, como he sido como madre. Creo que fui, una vez separada, divorciada, fui padre y madre, y entonces, bueno, eso significó que tenía que ser cariñosa y rígida a la vez, darles cariño y también exigirles. Y bueno, yo creo que tengo unos buenos hijos, unos buenos muchachos, gracias a Dios. Un consejo que siempre le das a Raúl y a Miguel Ángel. A Miguel Ángel y a Víctor Hugo. A Víctor Hugo. Un consejo que le doy a Miguel Ángel y a Víctor Hugo, que en la vida hay que andar en buena lid, que nuestras acciones son las que hacen corazones, que como nos desenvolvamos en la vida, vamos a tener las respuestas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. Bueno, con esto nos vamos a ir a una pausita comercial y ya enseguida pues volvemos con algo importante para mi Rumi. Ya volvemos, Venezuela. Bueno, y ya hemos llegado al último bloque de Íntimamente Plus.
Va, y todavía es que nos toca seguir conversando con Rumi y bueno, lo que no podamos seguir aquí en cámara, vamos a seguir conversándolo nosotros dos porque esta mujer tiene tantas cosas que contar que son maravillosas y hablamos de tus hijos en la parte anterior, de esa parte difícil de poder llevar una carrera artística pues como la que tú llevabas, ya siendo tan reconocida, y ser madre y padre a la vez. Tenemos un video que queremos mostrarte. Mamá, bueno, una mujer muy constante, luchadora, siempre detrás de esas metas que se ha planteado, logró concretar su carrera como publicista, logró concretar su carrera como abogado y bueno, Dios le regaló, ¿verdad?, ese don de ser cantante, de ser coplera, improvisadora, un don que bueno, y una capacidad que así, no sé, así cualquier persona pueda ir a una universidad, no va a tener esa capacidad y ese logro, cualquiera nos podemos graduar de médicos, de abogados, de administradores, pero en ella Dios dio esa gran virtud de ser cantante, de ser coplera, improvisadora, una mujer muy versátil para lo que es la música, puede cantar cualquier tipo de género musical y muy bien. Entonces, para mí un gran orgullo que ella se mantenga en esa lucha, se mantenga regalando al país emociones, se mantenga regalando bendiciones a través de su canción y para mí, de verdad, no existen palabras como expresar ese sentimiento que ella ha sembrado en mí y que me hace ser muy humilde, sencillo y orgulloso de todo lo que ustedes. Miguel Ángel Hurtado, hijo de mi querida Rumi, que además ya me está comentando aquí, pues con los ojos así brillantes, que es médico. Mira, palabras de un hijo orgulloso. Así que el trabajo lo hiciste bien, chica. Yo creo, y por eso le doy gracias a Dios y a mis padres que me ayudaron. Porque, bueno, no te dije pues que son unos buenos muchachos. Ya ha hecho posgrado, está enrumbado en su carrera, claro, rogándole a Dios que nuestro país salga adelante para que ellos no tengan que irse del país, sino que aprovechar las cosas buenas que nos da el país y trabajar en pro de mejorarlo, de rescatarlo y de sacarlo adelante. ¿Ninguno de ellos se inclinó a la música? Mira, Miguel Ángel canta bellísimo. Ese muchachito que tú viste ahí canta hermoso. Canta bello, toca las maracas. Es uno él me acompaña en las producciones mías, es uno de los maraqueros que toca algunas canciones que me acompaña. Tiene un oído espectacular, él toca el piano, tiene oído para el cuatro, para la mandolina, a todo le mete un poquito y canta muy lindo. Lo que pasa es que, bueno, tiene su carrera de médico a la cual se ha dedicado. Y Víctor Hugo, que es casi comunicador social, le gusta el comercio, le gusta trabajar, son muy trabajadores. Víctor Hugo canta bellísimo, está preparando ahorita una producción, pero en otro ritmo, en pop urbano, romántico, y bueno, les cantan bello los dos, cantan muy lindo. Qué bueno. Bueno, decíamos que la música es universal. ¿Quién quita que puedas hacer algo con Víctor Hugo en cualquier momento? Así es. Mira, ella es una gran intérprete de nuestra música, la cual pues nos sentimos. Venezuela ha sabido llevar muy bien la música, no nada más a Venezuela, sino a otras fronteras también. Y tenemos orgullo por lo que ella ha logrado, una gran madre, sino que ahora también pues se dejó seducir por el área política. La política la traigo desde, no es que me sedujo ahorita, la política me ha tentado desde niña. Yo a los 12 años, yo pasaba siempre por un partido político, por su sede, venía de la escuela y pasaba a los 13, 14 años. Y empecé a hacerme asidua a ese partido político. Y allí hice amigos y me inscribí en la juventud de ese partido. Y fui dirigente juvenil de ese partido y fui dirigente de base del barrio, del comité de base de mi barrio donde yo vivía y de toda esa comunidad victoriana. Y me formé en la política en ese momento. Después, me aparté de la política por una decepción que me llevé, pero ese liderazgo, fui presidente de los centros de estudiantes e hice cosas buenas en ese momento de la política y luchadora social. Desvié la política hacia el canto, ese liderazgo hacia el canto, y en el año 2002, por una situación determinada, me pronuncié otra vez políticamente, porque aunque fue mi voz la que se pronunció a través del canto, me involucré en la política. Y desde allí, desde hace 15 años, como quien dice, volví a esa palestra
siendo un emblema de la política, pero a través del canto, de la denuncia y de la participación dentro de la política. Después, en el camino, mi pareja actual, Raúl, ha sido un luchador político y lo he acompañado en sus luchas políticas. En el año 2002, sin dejar de interpretar mis canciones y de tener una queja por la situación que hemos vivido durante estos 18 años. Tengo 15 en ese plan, dijera mi mamá. En el año 2015 me proponen que sea precandidata en un circuito de Guárico para elecciones parlamentarias a la Asamblea Nacional. Participé y allí quedó un sentimiento en ese circuito y me quedó la espinita, porque yo sé que hice un gran trabajo allí y me compenetré con mi estado, me compenetré más con esas necesidades y quedé allí con ese reto. Y ahorita sigo incursionando en la política porque creo que es importante que muchos de los que no han participado en la política se involucren en el interés de participar y contribuir al rescate del país que lo amerita. Y ahora te vas a lanzar a la gobernación del estado. En este momento que me estás entrevistando, ya estoy inscrita a participar como precandidata a las elecciones primarias para las elecciones regionales que se van a realizar en el mes de octubre, como precandidata del Partido Primero Justicia y COPEI, que me inscribieron, y otras organizaciones que me acompañan. Bueno, a dar la pelea allí y a decirle a la gente por qué debemos participar, no se pueden ceder los espacios y tenemos que seguir luchando. Y en mi caso, rescatar a mi gran estado Guárico, aportar, aparte de ser patrimonio cultural de Guárico, como lo he sido y creo que he hecho un buen trabajo, como una mujer guariqueña preocupada por su estado y que con un gran equipo puede hacer un buen trabajo para dejar sentado un precedente, además de que ser artista, como mujer luchadora que quiere un cambio y que quiere contribuir al cambio de mi estado y por ende de Venezuela, o de Venezuela y por ende de mi estado. De ganar, ¿cuál fuera la primera labor que tuvieras? Hay tantas cosas, pero lo primero que sería es activar la maquinaria de la producción en Guárico, que es la producción de comida. Guárico es un estado muy extenso, muy grande, tiene un potencial maravilloso para la explosión agrícola y pecuaria, para la producción agrícola y pecuaria. Y tendríamos que implementar una cantidad de cosas allí como el rescate y conseguir los insumos necesarios para mejorar la vialidad, para buscar los insumos de la siembra, maquinaria, repuestos, semilla, el abono, los insecticidas, los fungicidas. Lo primero, pues para poner ese aparato a producir en la parte de la producción agrícola y pecuaria, activarlo absolutamente, porque que volvamos a ser el granero, uno de los graneros de Venezuela o el primer granero de Venezuela. Ya Guárico fue el segundo granero de Venezuela en la producción, la siembra de maíz, de arroz, de sorgo. Tenemos que producir mucha comida para Venezuela y nosotros tenemos tierras buenas y fértiles para hacerlo. Lo que necesitamos son los insumos y, por supuesto, una cantidad de cosas que tenemos de sueños para el Guárico en materia de salud, de seguridad, de vialidad, del desarrollo de las aguas, cuánta agua tenemos y tantos pueblos secos. Tenemos que poner esa maquinaria de producción de lo que son esos embalses y poner a nuestro estado a desarrollar todo ese potencial de reserva de agua dulce que tiene en sus embalses, en sus ríos, en sus represas. Mi Rumi es de estas invitadas que yo debería tener en un programa de 2 horas, porque tanto que tienes que contar, y qué lástima cuando uno tiene que decir se nos acabó el tiempo, se nos agotó el tiempo, pero ha sido maravillosa esta entrevista, escuchar un poco de tu vida, de esa vida pues que has llenado de éxito para ti y que tú nos has llenado a todos los venezolanos pues de orgullo por lo que haces. De verdad que agradecida por esta noche, agradecida por haberte tenido en este pueblo, y Venezuela estoy segura que también lo agradece. Quiero que te despidas de tu hermosa Venezuela, esta gente que tanto te quiere, y que bueno, que disfruten, que sigan disfrutando de lo que haces y que apuesten a lo que estás haciendo en este momento. Bueno, que sigamos adelante. Gracias, Marisol, por este programa tan bonito, esta conversa tan amena. Que sigamos adelante, que no nos resignemos, que no cedamos espacio, que seamos optimistas y que de la forma que lo sabemos hacer, que somos demócratas, somos luchadores,
somos echados para adelante y así tenemos que seguir y contribuir a que nuestro país cambie y tengamos un país iluminado, lleno de progreso, de producción y sobre todo de paz y de libertad. Amén, que así sea. ¿Tus redes sociales, mi Rumi? En Twitter y en Instagram, @RumiOlivo, @RumiOlivo por Guárico. En Facebook, Rumi Olivo, cuenta llena, admiradores de Rumi Olivo. Bueno, y en YouTube pueden buscar a Rumi Olivo con sus canciones, que van a conseguir muchas canciones. Millones, que se los digo yo, que ya lo revisé. Gracias, mi reina hermosa. Gracias a ti, mi amor. Que Dios te bendiga. Amén. Mil gracias, mi Venezuela querida, por habernos acompañado. Ya saben que los espero la próxima semana a partir de las 8 de la noche. Me pueden seguir a través de mis redes sociales, @LaMarisolRR, y las redes sociales del programa, @íntimamente plus. Dios me los bendiga y que les vaya bonito. Chao, chao.